Buenas tardes, soy Claudia del Hidalgo Ruiz. A continuación presento mi presente actividad. Momento 2. ¿Cuál es la composición del aire que expiramos sin contar los contaminantes que muchas veces tiene? Menciona los porcentajes de la composición. Los componentes del aire, que es un flujo transparente, incoloro, inodoro, buen aislante térmico y eléctrico, son en porcentaje de nitrógeno 78.03, de oxígeno 20.99, de argón 0.094, de anhídrido carbónico 0.033, de neón 0.0015, de helio 0.000524, de metano 0.0002, criptón 0.00014. El aire, como dije, es una mezcla gaseosa sin olor y sin color ni sabor. Llena los pulmones del hombre y muchos animales cada vez que respiran. Una persona adulta inhala entre 13 a 15 litros de aire por día. Momento 3. Lee el artículo Medscape y responde qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Menciona las dos entidades que la componen y cuál es la fisiopatología de cada una de estas. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC es un trastorno en el que los grupos de pacientes pueden tener características dominantes de bronquitis crónica, enfisema o asma. El resultado es una obstrucción de flujo de aire no totalmente reversible. Las dos entidades que se relacionan en anatomía y función son el corazón y el pulmón, y la disfunción de uno tiene consecuencias en el otro. Ambos órganos interactúan neurológica, humoral y mecánicamente y coexisten en un mismo paciente con EPOC. Los eventos cardiovasculares son más frecuentes en pacientes diagnosticados de EPOC comparados con fumadores sin la enfermedad. Los mecanismos fisiopatológicos implicados pueden actuar de manera independiente o sinérgica por la compleja interacción corazón-pulmón. Los estudios demuestran que la alteración del 6 en la EPOC influye negativamente sobre parámetros importantes como la capacidad de esfuerzo, la actividad física y la mortalidad. Los signos y síntomas del EPOC. Los pacientes presentan una combinación de signos y síntomas de bronquitis crónica, enfisema y enfermedad reactiva de las vías respiratorias. Los síntomas incluyen tos, generalmente por las mañanas y con producción de cantidad de esputo incoloro, falta de respiración, que es lo más significativo, sibilancias, que ocurren en algunos pacientes durante el esfuerzo y exacerbaciones. Los signos físicos son específicos y sensibles para la enfermedad grave del EPOC, y los hallazgos graves incluyen taquipnea o dificultad respiratoria con actividades simples, el uso de músculos respiratorios accesorios, cianosis, el pulso venoso yugular elevado y edema periférico. El examen torácico revela lo siguiente: una hiperinflación del pecho, sibilancias, disminución difusa de sonidos respiratorios, hiperresonancia en la percusión, expiración prolongada, crepitantes gruesos que empiezan con inspiración en algunos casos. Se diagnostica con espirometría. Lee el artículo de Medscape Reference y responde qué es la apnea del sueño. Explica fisiopatología. La apnea obstructiva del sueño, hipopnea, es un trastorno del sueño que implica cesación o disminución significativa del flujo del aire en presencia de esfuerzo respiratorio. Es el tipo más común de trastornos respiratorios del sueño. Se caracteriza por episodios recurrentes de colapso en vías respiratorias superiores durante el sueño, que están asociados con la deshidratación recurrente de la oxihemoglobina y el despertar del sueño. La apnea del sueño es un proceso de respiración desordenada relacionado con el sueño, que va desde un simple ronquido hasta la apnea obstructiva del sueño. El síndrome de resistencia de las vías respiratorias superiores ocupa posición intermedia entre estos dos extremos. En esta gráfica podemos ver la representación de las poblaciones de pacientes contra roncadores. De verde vemos los roncadores, el síndrome de resistencia de vías respiratorias superiores está en la gráfica amarilla y la apnea obstructiva del sueño en gráfica roja. Los signos y síntomas de la apnea del sueño comienzan insidiosamente y están presentes por años. Los síntomas nocturnos pueden ser el roncar, apneas testificadas, sensaciones de asfixia y ahogamiento, nocturia, insomnio. Y los síntomas diurnos pueden incluir los siguientes: el sueño no restaurador, cefalea de la mañana, garganta seca, dolor de garganta, excesiva somnolencia diurna que comienza en actividades tranquilas y después puede llegar a actividades que requieren vigilancia.
fatiga, cansancio durante el día, déficits cognitivos en memoria y deterioro intelectual, disminución de la vigilancia, confusión de la mañana, cambios de personalidad y estados de ánimo, disfunción sexual, reflujo esofágico, hipertensión. Lee el artículo de Medscape Reference y responde: ¿qué es el asma? Explica fisiopatología. El asma es una enfermedad crónica común en todo el mundo y en la infancia. Afecta a unos 7 millones de niños. La fisiopatología del asma es compleja e implica inflamación de vías respiratorias, obstrucción intermitente del flujo aéreo y de hiperrespuesta bronquial. La patología del asma sucede por presentación del antígeno por la célula dendrítica con la respuesta de linfocitos y citoquinas que conduce a la inflamación de las vías respiratorias y síntomas de asma. Los signos y síntomas del asma incluyen lo siguiente: sibilancias, tos, dificultad de respirar, tensura o dolor de pecho. Otros síntomas inespecíficos en lactantes y niños pequeños son antecedentes de bronquitis recurrente, bronquiolitis, neumonía, que son persistentes con resfriados o recurrente crujido de pecho. Se diagnostica por las directrices actualizadas del Programa de Educación y Prevención del Asma, que pone en relieve la importancia de diagnosticar correctamente el asma, y se establecen los síntomas episódicos de la obstrucción del flujo aéreo, la obstrucción del flujo aéreo menos parcialmente reversibles y la exclusión de diagnósticos alternativos. Gracias por su atención.